Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar en sus hogares y pues hoy complacida, lista para iniciar. Aún no sé de qué manera, pero iniciar junto con ustedes y ahora sí que dijésemos todo el pueblo de Dios, nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa. Y tenemos al Padre Martín Favela, al cual le agradezco muchísimo que haya aceptado estar aquí con nosotros. Padre, y yo creo que es una cuestión, hay muchas personas que dicen, yo no salgo, voy a vivir completamente la visita a mis 7 templos y todos los rituales, pero hay otras personas que deciden salir y que siempre hay una complicación en lo íntimo de decir, ando de vacaciones y quisiera hacer mis rituales, pero no puedo porque estamos en playa. Yo quisiera abordar 2 temas. Uno, en primera instancia, ¿en qué consiste? ¿Por qué se determina? ¿Por qué la iglesia determina nombrar como Semana Mayor? Y quizá tendríamos que hablar desde un poquito antes, desde el miércoles de ceniza, pero a veces nos vamos perdiendo en el día al día y lo que nos enseñaron un día en la catequesis ya se nos olvidó, ¿sí? Así es de que, Padre, ¿cómo inicia esto? ¿Por qué el miércoles de ceniza? ¿Por qué la Cuaresma? Bien, saludos a todos y muchas gracias a usted, Pilar, que me hace favor de invitarme. La Cuaresma comienza, pues tiene una historia muy larga, ¿no? Primeramente, los cristianos celebraban anualmente la Pascua, igual que los judíos, coincide más o menos la fecha, que es la primera luna llena de primavera. Después del 21 de marzo para nosotros, la primera luna llena es la Pascua. Por eso la fecha de la Semana Santa es variable. Al ver esto, que era una fiesta solemne para conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que celebramos todos los domingos la resurrección de Cristo. Al principio, si leemos los evangelios, nos narran las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de resucitado, que son los domingos, el primer día de la semana, que es el domingo, distinto del día de descanso que era para los judíos el sábado. Sábado significa descanso precisamente, ¿no? Entonces, el Sabbat, que lo observan desde la víspera, ¿no? Para los judíos es distinto el cómputo del tiempo que para nosotros, probablemente un poquito más optimista que el nuestro, porque ellos comienzan al caer la tarde, comienza para ellos el día. Y termina sigue la noche y termina con la luz del día del siguiente día, ¿verdad? Y termina al caer la tarde. Entonces es tarde y mañana. Un poco por el ambiente cálido en el que pues son las horas en las que se puede trabajar un poco, ¿no? Ya al caer el sol se disminuye un poco la temperatura, trabajan un poco antes de dormir, duermen un poco, se levantan temprano, siguen trabajando, al empezar a calar el sol, pues toman la siesta, ¿sí? Y así un poco en ese sentido. Pero les digo un poco optimista en el sentido que para ellos la oscuridad no significa temor, sino la espera de un nuevo día, ¿verdad? Distinto de otras culturas, de la cultura azteca, de la cultura egipcia, que fuera de la luz del sol todo es temor, ¿verdad? Todo es temor. Para ellos es la esperanza de que sigue un nuevo día. Para nosotros pues estamos acostumbrados en el occidente que es en la mañana,
una mañana que va terminando hacia el ocaso, ¿verdad? Hacia el occidente, hacia la muerte. Así son los dos puntos que llamamos nosotros: oriente, nacimiento; occidente, la muerte, ¿verdad? El nacimiento del sol, la muerte del día. El nacimiento del día, la muerte del día. Para ellos, en cambio, es la muerte que comienza, que vuelve a comenzar, ¿sí? Tiene esa característica. Y entonces comenzaron celebrando, repito, los domingos, cada domingo, la conmemoración, como lo seguimos haciendo hoy, donde al inicio del cristianismo, los primeros días, el primer día de la semana en que Cristo resucitó, Cristo se hace presente en medio de sus discípulos en la fracción del pan, tanto en los discípulos de Maús como en el grupo de los 12 o de los 11 que estaban en la noche. Y así, a los 8 días también en la fracción del pan, Jesús se hace presente, y se sigue haciendo presente. En ese entonces, pues, vamos a decir, milagrosamente se dejaba ver y tocar. Un cuerpo resucitado no se puede ver ni tocar, está en la dimensión de lo divino, ¿sí? Un cuerpo que ha sido glorificado con la misma dimensión de Dios, por eso puede hacerse presente en todo lugar y en todo momento, en todas las coordenadas espacio-temporales se puede hacer presente este cuerpo resucitado de Jesús, pero ya no lo podemos nosotros palpar como lo palparon y lo reconocieron los primeros discípulos. Para nosotros está presente en la apariencia de pan y de vino, y eso no debe sorprendernos, porque el cuerpo humano tiene muchas apariencias durante su desarrollo. Desde la gestación, ¿sí? Comenzamos siendo una gotita más pequeña que la cabeza de un alfiler, cuando se une el elemento masculino con el elemento femenino en la concepción. Después tenemos otra apariencia en nuestro cuerpo, ya somos seres humanos, y después de niños, después de jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos, y luego se vienen los años, y sí, nuestro cuerpo va teniendo diferentes formas. Y yo lo voy a interrumpir, ahora sí que me voy a saltar a lo mejor del contexto que estamos en Semana Santa, pero ahorita estoy haciendo un trabajo, una obra, y una de mis complicaciones es que ahorita que dice va teniendo diferentes formas el cuerpo. En la Biblia dice que primero es el cuerpo, y lo especifica varias veces. Creo que incluso fue la lectura del Evangelio de hace algunos domingos, ¿sí? Que primero es el cuerpo. Pero a mí siempre, yo digo, es que no puede existir el cuerpo si no está el espíritu. O es el espíritu, igual en el momento de la muerte, que se desprende si el espíritu del cuerpo o el cuerpo es el que se desprende del espíritu. ¿Cómo inicia esta concepción entre lo femenino y lo masculino, entre el espermatozoide y el óvulo? En ese momento llega la chispa divina, o llegan juntos, o estalla el espíritu, porque si Él nos eligió desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, es porque el espíritu ya estaba ahí. A ver. No. A ver, bueno, dígame. Depende. Y discúlpenme, pero esto lo tengo que aprovechar para aclararlo. Son distintas, ¿cómo diríamos? Explicaciones que se dan, ¿no? Distintas explicaciones que se dan a este misterio de la vida humana. Estamos ante un misterio, y estar en un misterio es decir que estamos, no algo que sea totalmente incomprensible o totalmente oscuro, sino un misterio para nosotros es en el que estamos envueltos, formamos parte de esa realidad sin comprenderla del todo. ¿Sí? Como un niño vive la niñez sin comprender lo que es ser niño, ¿sí? Ajá. Un matrimonio vive el matrimonio sin comprender plenamente lo que es el matrimonio hasta que se divorcian, o desgraciadamente, o en la viudez, dice, entonces ahora entiendo lo que era mi compañero, mi compañera, ¿sí?
Hasta que está la ausencia. Hasta que está, exactamente, hasta que pasamos esa etapa, empezamos a valorar lo que es. Yo les digo así una idea muy, muy sencilla que todos experimentamos ya siendo adultos o demasiado adultos, que de niños nos decían la Navidad, es los regalos, es la reunión familiar, el aguinaldo, etcétera. Y con el tiempo va entendiendo uno que el verdadero regalo del niño Dios son los papás, cuando a veces ya los papás ya no están. Ese es el verdadero regalo de la Navidad. ¿Sí? Sí, pero que no lo entiende uno en su momento. Que de niño pues lo entiende a través del juguete, del regalo, de la fiesta, ¿sí? Pero en su momento no lo entiende. ¿Sí? El verdadero regalo para los niños son los papás, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo entiende uno hasta después. ¿Cuántas veces decimos en nuestra vida la palabra hermosa mamá o papá? Y pues solamente hasta que se es mamá, hasta que se es papá, Sí, empieza a comprender la realidad. La grandeza, la responsabilidad, ¿Sí? todo. La belleza. La belleza. ¿Sí? Ese amor oblativo de la madre. De la madre y del padre, ¿verdad? Entonces, hasta entonces. Entonces, así estamos envueltos. A eso me refiero yo cuando digo misterio. No como algo oculto, impenetrable. No. Que tú no debas de saber. No. Es algo en lo que estamos nosotros sumergidos. ¿Sí? Hay un filósofo, Gabriel Marcel, francés existencialista, y dice eso: los problemas son los que están delante de nosotros, no me toca a mí. ¿Sí? Es algo del que yo desde afuera tengo que presentar una solución. El misterio es en el que yo estoy envuelto. Y quizá por eso me resulta incomprensible. Por eso totalmente no lo puedo comprender. El velo. Exactamente. Es como si yo cojo un escrito y me lo pego demasiado a los ojos, no lo alcanzo a ver. Necesito tomar un poquito de distancia para verlo. Pero entonces ya sería un problema, porque el misterio es lo que estoy metido, estoy sumergido, empapado de ese misterio, penetrado. Entonces no alcanzo a dimensionar todo lo que es. Ahora, volviendo a la pregunta que me hacía sobre el inicio de la vida humana, le digo, para nosotros depende la concepción o el aspecto, los conceptos, las categorías filosóficas en las que nosotros lo planteemos, ¿sí? O científicas hasta cierto punto, ¿no? Porque científicamente pues está comprobado que en el momento que el hombre aporta el espermatozoide y la mujer el óvulo y se juntan, se unen, ahí se da ya una nueva vida. ¿Por qué? Porque ya se complementan si no me equivoco, los 46 cromosomas, ¿sí? 23 que aporta el hombre, 23 que aporta la mujer, ¿sí? De las células, de los órganos genitales, y ahí surge ya el genoma humano completo. ¿Sí? Completo, totalmente completo. Yo les digo a las personas, ¿cuánto se necesita para que esa pequeñísima gotita de sangre, ¿sí? Que es el óvulo fecundado, manifieste la grandeza que está ahí contenida? ¿Cuánto se necesita? Y normalmente la gente dice 9 meses. No es cierto, no es cierto. No son 9 meses. Teniendo el ambiente propicio, favorable, ¿sí? Depende del ambiente en el que se desenvuelve. Tenemos los grandes artistas de la música, de la escultura, de la literatura, y que a veces estas personas alcanzaron su gloria, su auge a los 60 años, otros a los 70. Vemos los abuelos cuando ya está una madurez humana de serenidad, de sabiduría, de integración de todo lo que han vivido. Ahí está la grandeza, ¿sí? Entonces no son 9 meses, 9 meses es para que se manifieste, pero la grandeza que está ahí encerrada. Yo he entrado a esta casa y veo que es todo un museo lleno de arte por todas partes, ¿no? Tanto de la música como de la pintura. Y digo, bueno, esto ya estaba ahí, ya estaba el don, el regalo en semilla. ¿Qué necesito? Nada más el ambiente propicio, ¿sí? Los buenos maestros y despertar esa sensibilidad, ese gusto por la música en su esposo, por el arte de la pintura en usted, ¿sí?
pero eso ya estaba. No se lo pusieron con le vamos a poner una vacuna, una inyección, le vamos a poner un chip, ¿verdad? Para que haga esto. Hasta ahorita no, ¿verdad? Más adelante, quién sabe si se podrán hacer con todas la tecnología. Biorrobótica, ¿verdad? Sí, quién sabe. Entonces, en las categorías bíblicas, el hombre es una unidad. No tiene esa separación alma y cuerpo. Es una unidad, simplemente es el hombre, el ser humano. Pero el evangelio y el cristianismo, al irse, digamos, extendiendo, pues toca el momento en el que ya es gente culta la que acoge el evangelio. Ya no son nada más los enfermos, los esclavos, los necesitados, las viudas, sino ya es también gente muy preparada. Y las categorías que existían entonces, pues eran las categorías griegas, de la filosofía clásica griega, de Aristóteles, de Platón especialmente. Y ahí es donde ya el cristianismo, los primeros 300 años, los primeros 400 años del cristianismo, determina o escoge que es a través de estas categorías filosóficas donde se puede ir ahondando el misterio, ¿sí? Para expresarlo. ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué no la psicología, la sociología? ¿Por qué no alguna otra disciplina? Bueno, primeramente no existía más, la filosofía encerraba todas las ciencias, pero porque la filosofía es lo común a todos los seres humanos, porque es el uso de la razón. La inteligencia es el regalo que tenemos como capacidad que nos ayuda a entender la realidad en la totalidad de sus factores. ¿Sí? En la totalidad de sus factores. Cuando mutilamos o dejamos huecos esos factores de la realidad, caemos en las ideologías. Y entonces no nos cuadran las cosas. Porque ya las estamos deformando el hombre. Ya estamos mutilando la realidad. Sí, la realidad. Cualquier realidad de la que hablemos, ¿sí? Si no la tomamos en la totalidad de esos factores, comenzamos a meternos en ideologías y comenzamos a decir medias verdades, porque como yo no lo entiendo, como yo no lo comprendo, como yo no sé cómo expresarlo, pues termino por negarlo o termino por decir que no es propio del hombre meterse en ese campo. Entonces, las categorías que nosotros usamos dentro de la Iglesia Católica es la filosofía aristotélica tomista, revisada por San Agustín y revisada por Santo Tomás, los dos grandes sabios que hemos tenido, aparte de otros que más recientes, pero esas son las dos fuentes, vamos a decirlo, más precisas, más exactas, y que, vuelvo a decir, ellos tenían esa visión de integridad, para explicar la realidad íntegramente. Y entonces, actualmente hay un autor que se llama Ramón Lucas, y él tiene su libro que es El hombre espíritu encarnado o cuerpo espiritualizado, para decirnos no somos alma y cuerpo como dos elementos que se juntan, sino somos una sola realidad compenetrada, el cuerpo con el espíritu y el espíritu con el cuerpo. ¿Sí? Y ahí donde cabe la conciencia, Padre. La conciencia, ¿en qué nivel? Porque pues hay muchas distinciones o muchos grados de conciencia, ¿no? Ya tenemos el subconsciente, el inconsciente, la conciencia como tal, como ser consciente del alma y del cuerpo, en el que incluye no nomás el subconsciente y todas estas categorías, sino incluye la razón. Bueno, entonces, porque la conciencia, lo dicen los biólogos, ¿verdad? El niño, ¿sí? El niño en el seno de la mamá ya siente, ¿sí? Ya siente, aunque todavía no tiene el ejercicio de la inteligencia. Pero está la percepción, la intuición. Eso, sí, en ese nivel más sencillo, ¿verdad? En ese nivel más sencillo que
quizá con el crecimiento va precisamente expandiéndose. Claro. ¿Sí? Y regresamos porque esto está muy interesante. Bueno. Amigos, y seguimos en esta cuestión de el cuerpo, el espíritu y la conciencia, y aclaro, es meramente un interés que debería de ser interés de todos, según yo, pero es porque estoy haciendo una obra que en algún momento ya conocerán, y ya no hay yo cómo salir de ella. Entonces ahorita que veo al Padre digo, no, llegó quien me puede auxiliar, pero estamos para hablar de la Semana Santa, así es de que ¿concluimos esto? Sí, claro. Para nosotros, o bueno, las categorías aristotélico-tomistas, el alma es la forma del cuerpo, pero no nada más es la forma, sino es el acto que le da la existencia al cuerpo. Entonces, no es que exista un depósito de almas y que Dios diga, allá están trabajando un matrimonio, ahí va el alma, ¿verdad? No, es en el momento de la concepción se crea el alma. Se crea el alma en un acto ordinario de la creación de Dios. Se crea el alma. Y esa alma pues va dando la vida y las capacidades y el desarrollo a aquel cuerpo que han aportado papá y mamá, ¿sí? Con sus elementos físicos, biológicos. Va dando esa vida que sea humana. Y todo esto va a permanecer, puesto que el alma o el espíritu, o el alma espiritual o intelectual, tiene la capacidad de la reflexión, reflexionar sobre sí misma. Entonces decimos es inmaterial. La materia no se puede doblar sobre sí misma, se puede doblar una parte sobre otra, pero sobre sí misma no se puede. Entonces, si el alma tiene esa capacidad, la voluntad, yo puedo querer, o puedo no querer. Yo puedo pensar, conocer una cosa y pensar que estoy pensando esa cosa, ¿sí? Y tengo esa capacidad de la reflexión. Entonces, eso hace que nos haga deducir que nuestra alma tiene una naturaleza distinta a la materia. Y la materia, pues, ¿qué es la materia? Pues partes de partes, como la extensión es la característica principal de la materia. Por eso podemos dividirla, multiplicarla, sumarla, etc. ¿Sí? Pero el espíritu no es materia, entonces es simple, vamos a decirlo en ese sentido, no tiene partes, y la corrupción, que es sinónimo de muerte, es precisamente la separación de las partes. Son dos palabras latinas que dice, las partes se separan, esa es la corrupción. Entonces ya deja de ser aquello. Una realidad simple no puede separarse, no tiene partes, no puede corromperse. Por eso decimos que el alma humana, el alma espiritual o el alma racional es inmortal, ¿sí? Es inmortal, no es eterna porque tiene un principio de creación, pero una vez recibida es inmortal porque no se destruye, no se corrompe. Y gracias a que es también no solamente la forma del cuerpo, o sea, la que le va dando la definición de cuerpo humano a esa materia o a esa carne, también es la que lo hace existir. Por eso, cuando el alma, lo decimos así, se separa del cuerpo, porque el cuerpo ya no tiene la organicidad para sostenerla. Entonces, si ya vamos aclarando cosas, el alma es la que se separa del cuerpo. O el cuerpo deja de ser el soporte, ¿sí? Porque el cuerpo, volvemos a decir, está compuesto de partes. Cuando las partes ya no funcionan o están comprometidos los órganos con que ya no pueden funcionar, entonces se va perdiendo esta capacidad de sostener la
Pero sí, efectivamente el alma tiene que ser la que se separa del cuerpo porque el alma sigue existiendo. Sigue existiendo. Y el cuerpo es el que deja de existir. Como cuerpo humano. Como cuerpo humano. Seguirá existiendo como resto humano o como cenizas, materia, como... Sí. Que se irá transformando en otras cosas, ¿no? Ajá. Pero ya como realidad humana ya no. Como depósito del ahí, alma. Exactamente. Por eso el alma como principio, ¿sí?, de vida de un cuerpo organizado, cuando el cuerpo deja de estar organizado, de tener los órganos funcionados, conectados unos con otros, entonces el alma deja de sostener aquella realidad como humana. Seguirá existiendo de otra manera, ¿verdad? Esto es muy, digamos, impresionante y dramático a la vez cuando ve uno el cuerpo cuando una persona acaba de fallecer. Su cuerpo está totalmente igual al de un vivo, como si estuviera dormido. A veces está hasta calientito, pero ya no tiene vida, ya no tiene la organicidad, ya la sangre deja de correr por sus venas, deja de palpitar el corazón, los pulmones dejan de estar respirando, ¿sí? Sus pupilas ya no se dilatan, o sea, sus órganos dejan de funcionar. Y al dejar de funcionar sus órganos que tienen esa doble función en servicio de ellos mismos y del cuerpo, comienzan a descomponerse también, ¿sí? Entonces el alma es la que abandona, por decir así, o ya no puede ser sostenida en ese cuerpo. Pero no es que seamos, pero esa alma va marcada con la individualidad de la vida y de las características de ese cuerpo. Ahora sí que con lo que hiciste, Sí, con todo, sí. Lleva nuestras características, sí. O sea, no es que no son dos cosas juntas, no es el aceite y el agua que están en un recipiente, ¿sí? Más bien sería, valga la expresión, el café con leche, ¿verdad? Que no lo podemos... que ya una vez que le puse la leche, ¿cómo se la quite? ¿Cómo lo separo, verdad? Claro, ¿sí? Claro. Ya no lo separo, entonces, por decir una cosa, ¿verdad? Pero ya no lo separo, entonces aquí se queda... en este mundo, pues los restos mortales de lo que fue un cuerpo humano, ¿sí? Los restos mortales de lo que fue un cuerpo humano, en cenizas, en huesos o en carne que se está descomponiendo. En gusanitos, como dijésemos, ¿sí?, alguna ocasión. Sí. Pero bueno, sí. Y el alma, con esa naturaleza espiritual, pues trasciende. Padre, gracias, y una disculpa por haberlo abordado de esa manera, pero otra de las partes es que uno nunca deja de ser lo que es, ¿verdad? Nunca deja uno de ser lo que es. Nunca deja de ser lo que es. Entonces yo a veces que me ven que estoy perdida y les digo, no estoy perdida, estoy pintando. Pero si no tienen ni los pinceles, bueno, estoy pintando en mi imaginación para después plasmarlo en un lienzo, ¿verdad? Así ahorita no puedo dejar de ser lo que soy. Así es. Padre, siguiendo con lo de Semana Santa, que es lo que tenemos ya... Y que yo quiero decirles que incluso ya compartí que íbamos a presentar este programa, que usted nos iba a tratar de guiar, de ponerlo en antecedentes como lo estaba haciendo, de lo que es la Semana Santa, y otra guiándonos a cómo vivirla. Padre, ¿por qué iniciamos con el miércoles de ceniza? Bueno, es una preparación. Toda fiesta grande tiene una preparación. Una boda, un viaje, la toma de posesión de una autoridad, todo tiene una preparación, ¿sí? Simplemente veamos aquí la transición de un gobierno a otro en cualquier país que pensemos, no es porque ya salió electo y al día siguiente ya toma poder, no, tiene que haber un periodo de transición en el que se tiene que ir recibiendo y preparándose para su gestión. Entonces, aquí retomábamos que cada 8 días, los domingos, celebramos los cristianos la resurrección de Cristo. Y se fue viendo que era necesario añadir a la resurrección el preámbulo de la resurrección, que es la muerte y la resurrección, la muerte y la pasión, perdón. Y junto con eso se dijo, bueno, vamos a poner en todos los domingos del año, no hay ningún domingo en el que se lea la pasión de Cristo. Y se puso el Domingo de Ramos para leer la Pasión de Cristo. Que es este domingo. Que es este próximo domingo. En que de veras se hace una recapitulación, porque incluso
Si se quisiera extenderse, podría extender más, ¿verdad? Claro. Pero se hace una recapitulación desde su entrada. Así es. Sí, si no me equivoco. Sí, sí, Sí. desde la entrada a Jerusalén, porque ahí la iglesia es muy sabia. Al mismo tiempo, porque así es el misterio en el que vivimos nosotros, al mismo tiempo que la meta está al final del camino, la meta viene y nos alcanza en el paso presente que estamos dando, porque somos seres humanos. Ningún ser humano da un paso si no tiene presente en la cabeza a dónde quiere ir, aunque sea en la intención. Así como usted estaba diciendo, estoy pintando, ¿verdad? Sí, claro, antes de coger los pinceles y el lienzo, usted ya sabe lo que quiere plasmar. Que me salga o no me salga es otra cosa. Claro, sí. No, los artistas son muy exigentes, ¿verdad? Siempre están diciendo yo que si hubiera tenido esta lucecita, este color, este tono, había salido o el lienzo un poquito más amplio o el cuadro, ¿sí? Sí. Son muy exigentes, ¿sí? Porque así es el espíritu del hombre, insatisfecho por la naturaleza. por la misma condición de que somos espirituales, somos llamados a la perfección aun cuando no la conocemos. Estamos llamados a la perfección. Aun cuando no la conocemos. No nos satisface todas las cosas bellas de este mundo, la belleza, la verdad, la justicia, la paz, el amor. No nos satisfacen como los conocemos. Es por esta parte divina. Es esta parte de San Agustín lo resume en una frase que ya es muy conocida, ¿verdad? Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti, ¿verdad? O sea, la medida del corazón es Dios mismo. Eso es lo que hemos perdido mucho, ¿no? La medida del corazón es Dios mismo. Por eso la insatisfacción ante todas las cosas terminan dejándonos huecos. Pero bueno, retomando acá, sí, lo de la Semana Santa, y así se fue viendo que era necesario ir preparando. La Cuaresma principalmente era preparar para el bautismo, la preparación inmediata al bautismo. Al principio el bautismo se otorgaba a las familias completas que creían, pero poco a poco ya cuando digamos se permite el ejercicio de la religión cristiana católica en el 313, entonces, ¿quieres ser católico? Necesitamos que hagas todo un camino, ¿sí? 1 año, 2 años de catecumenado, que conozcas realmente en lo que vas a vivir y lo que vas a recibir. Y la Cuaresma era el momento en que se iba presentando, 5 domingos se iba presentando aquel candidato, acompañándolo ya con una formación más fuerte a través de los evangelios, ¿sí? A través de los evangelios de la Cuaresma, que ahora lo tenemos en el ciclo A, que será el próximo Adviento, cuando comencemos con ese ciclo. Tenemos 3 ciclos, el A, el B y el C, estamos en el C. Y el ciclo A era el que teníamos, y el que estuvo vigente por siglos, ¿sí? Por siglos, hasta el año 68 todavía estaba vigente. Y lo tenemos todavía, cada 3 años lo repetimos, se ha enriquecido con otros ciclos. Por eso la gente llamaba a cada domingo, le llamaba según el evangelio, la semana antes del domingo, le llamaban la semana según el domingo, el evangelio que se iba a leer el domingo. Y entonces decían, en la semana de las tentaciones, como si estuviese marcada. Marcada la semana por el evangelio. La semana de la transfiguración, la semana de la samaritana, la semana del ciego de nacimiento, la semana de Lázaro, la semana de pasión, que es la que estamos viviendo ahorita, porque el evangelio se va a leer de la pasión. ¿Sí? Entonces, así las personas mayores las 5 semanas. Las 5 semanas que se preparan los catecúmenos y que se les iba dando en cada domingo, se le iban dando lo que hacemos con los niños en el bautismo hoy, ¿sí? Que se le da se le da la cruz, se le signa, luego se le unge con el óleo santo, después se hace el exorcismo, se le unge con el óleo santo, se le hace la profesión de fe, se le entrega el Padre Nuestro, etcétera, hasta que llegaba el Jueves Santo, que era el Jueves Santo, el obispo consagraba
el óleo y el crisma, que es con el que iba a ser ungido el nuevo bautizado en la vigilia pascual del sábado santo en la noche. Y esto se hacía en adultos. Para los adultos especialmente, Para los adultos. jóvenes y adultos, jóvenes y adultos, era lo que se hacía. No había ritual de bautismo de niños hasta 1978, me parece, que es cuando empezó el ritual de niños. Era nada más un ritual para adultos, para la iniciación de adultos, y se les daba el bautismo, la confirmación y la primera comunión la misma vigilia pascual. Y ahí era en plena conciencia de aceptación. Sí, formación de años y el compromiso. Era como entrar a la escuela y decir, sí, decido salir, quedarme y pertenecer aquí, ¿verdad? Claro. En plena conciencia y con conocimiento. Sí, yo estoy diciendo que del 313, pero ya había antes porque hubo inclusive mártires que eran catecúmenos, y el martirio venía a confirmar su bautismo. Bueno, entonces usted me dice, ¿por qué el miércoles de ceniza? Bueno, porque el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos son 40 días. Creo que, si me salen bien las cuentas, ¿verdad? Entonces, tiene toda una pedagogía. ¿Qué es la ceniza? La ceniza es lo que resta del fuego y que no sirve para nada, ¿sí? Que no sirve para nada la ceniza. Sin embargo, esa ceniza que nos ponemos en la frente o en la cabeza en señal de cruz, para nosotros los cristianos católicos, es que eso soy yo, esa es mi realidad, ¿sí? Dentro de este universo tan maravilloso en el que estamos y que sabemos que es demasiado grande, el ser humano somos poquito menos que un granito de polvo. Somos muy insignificantes. En cuanto a nuestra realidad física, en cuanto a nuestra realidad intelectual, pues somos demasiado altos o perfectos porque podemos conocer y querer o acciones que ninguna otra cosa, animal o planta puede realizar. Nadie más lo puede realizar. Solamente el ser humano tenemos esa capacidad de conocer conscientemente y de amar. Pero somos demasiado pequeños. Entonces, la cruz, eso nos marca. Soy polvo, ¿sí? Soy de esta tierra, soy algo que por mí mismo no alcanzo todo lo que yo quisiera hacer, pero a través del misterio pascual significado en la cruz, signo de muerte y resurrección, yo espero alcanzar lo que mi corazón anhela. Entonces, si nos fijamos en esos signos, empezamos el miércoles de ceniza, cuando nos dicen, conviértete y cree en el Evangelio, o polvo eres y al polvo has de volver. Sí, pero marcado por la cruz, estoy llamado a la resurrección. Marcado por el misterio de Cristo, estoy llamado a la resurrección. Entonces, si nos fijamos en qué termina esa preparación, esa cuaresma, termina en el sábado santo, en la vigilia solemne del fuego nuevo. Entonces, qué maravilla. O sea, yo sin Dios, sin Cristo Jesús, pues soy una persona que me voy apagando en mi pasión, en mi amor, en mi verdad, en el don de mí mismo. Me voy apagando, me voy consumiendo inútilmente. Pero con Cristo puedo volver a resurgir. El fuego es luz, el fuego es calor, el fuego es purificación. Es purificación, exactamente. El fuego también funde, ¿sí? Une los metales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso es algo maravilloso, ¿sí? Nos va llevando pues a la Pascua. Comenzamos siendo ceniza, declarando que somos ceniza, pero que creemos en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, y termina la cuaresma precisamente con el fuego nuevo de la resurrección. A eso estoy llamado. Por eso, bueno, la cuaresma y la Pascua es un resumen muy apretado de nuestra vida humana como creyentes. Bueno, creo que ya se acabó el tiempo de ahorita. No se ha acabado. ¿No se ha acabado? No se ha acabado. Usted siga, yo hasta que le diga yo. Pero bueno, sí es cierto, ya me está diciendo que falta un minuto, entonces regresamos.
Amigos, estamos con el padre Martín Favela y, híjole, dos cosas, padre, ahorita que nos está explicando cómo se hacía este catecumenado, a lo mejor lo dije mal, ¿sí? En los adultos antes de llegar al bautismo, yo digo, ¿y en qué momento se cambió eso? Porque ahora a veces yo me cuestiono mucho de que si la vida nos da oportunidad de esta preparación. Siempre la iglesia está abierta para la preparación, para la catequesis en niños, en jóvenes, en adultos, pero a veces los que nunca tenemos tiempo somos nosotros, o a veces nos damos el tiempo, pero no tenemos esta conciencia real del aprendizaje, de la seriedad, que es vivir, ¿sí? O simplemente decir, ahorita ya se me antojó, digo, no, es que creo que nunca he vivido plenamente la Cuaresma, ¿sí? Por más que pueda saber de qué se trata cada semana el Evangelio, creo que estamos tomando una visión diferente. Como dice, me encantó esto que dice, el Evangelio de ese domingo de alguna manera pone la impronta en esa semana, de vivirlo con eso. Esta semana es de penitencia, esta semana, o sea, de vivirla de lleno, ¿verdad? Sí, esa es la intención. ¿En qué momento se pierde el catecumenado? En el momento en que, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? La sociedad se vuelve cristiana por costumbre, por cultura, por ambiente, ¿sí? Cosa que ahora ya hemos perdido. Entonces, las familias eran patriarcales o en la misma casa se iba casando el hijo, iba anexando su casita, Uh-huh. ¿sí? Sí, un cuartito más y ya. Y se iba anexando su casita para él, y etcétera, etcétera. Y en el ambiente, el trabajo era en común, era la empresa de la familia, la agricultura, la ganadería o alguna artesanía que practicaban, y tenían sus momentos en los que de la oración en la mañana, de la oración en la noche, en la tarde. No existía la electricidad, no existían los medios de comunicación con los que contamos ahora tan excelentes, ni de transporte tampoco, como los contamos hoy tan cómodos. Entonces, la gente tenía un poquito más de tiempo para la interiorización. Y en ese momento era cuando los abuelos, o la tía que no se había casado, o la misma mamá, el mismo papá, transmitían a los hijos la fe cristiana desde pequeñitos, las oraciones y la fe cristiana. Entonces la iglesia vio que no era ya necesario el catecumenado, puesto que aquel niño se iba a desarrollar en un ambiente de práctica cristiana, religiosa. Ahí va a crecer junto con el biberón, junto con el pecho, iba a ir alimentando su fe, de sus abuelos, de sus tíos, de sus hermanos, de sus papás. Pero pues ya cambió esa cultura, ¿sí? Ya cambió. Entonces, por eso se dejó el catecumenado. Y nada más y sigue siendo el compromiso de los papás y padrinos de ser los garantes de la educación cristiana del niño que se bautiza, aún hoy. Pero, repito, ya esa cultura ya se terminó, ya estas casas gigantescas que existían, donde cabía la familia de 5 hasta 10 o 15 hijos ahí casados, raro el que se desprendía y se iba a vivir su vida en otra parte, y siempre llegaba con algún familiar, aunque fuera en otra ciudad, y donde continuaba diríamos por ósmosis, ¿verdad? Convivir juntos, ¿sí? Uh-huh. Se transmitía también la fe. Ahora ya no, ahora las casas son pequeñitas, el hijo crece, al menos en las ciudades, inmediatamente se independiza, busca su casa, y desgraciadamente pues va a ser una casa que no va a ser al lado de la mamá, del papá, o de su barrio, de donde él creció, sino va a ser en las orillas de la ciudad. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Va a ser en las orillas de la ciudad, una casita de Infonavit demasiado reducida, donde llega y no conoce a nadie, ni nadie lo conoce a él. Total, llega con su esposa o su niño, y pues el fin de semana
si están cerca y tienen el modo, pues se van a comer a la casa de la mamá, pero es una reunión más que nada de economía muchas veces, ¿sí? Sí, Que así es. Que sean los papás los que por lo menos ese día les provean del alimento o de guardería. Mamás, venimos aquí para que el niño, nosotros mientras vamos a hacer las compras, ya no es el sentido del encuentro para practicar la fe, para practicar la religión. ¿Sí? Y en el fraccionamiento donde ellos viven, pues es un fraccionamiento, es un lugar dormitorio, prácticamente es dormitorio. Salen muy temprano a trabajar los dos, Regresan el niño a la noche, escuela, sí. y regresan ya cansados, con trabajos a veces demasiado agotadores, y pues lo que quieren es a veces bañarse y a veces ni eso. A veces ni eso. Pero ahí hemos perdido, entonces esta preparación, yo al menos recuerdo, mi papá, o sea, como bien dice usted, quizá más que enseñanzas era también el mismo ejemplo. Recuerdo a mi abuela que iba diario a misa, aunque yo no supiera que iba a misa, la veía que iba a diario a misa y siempre con su rosario. Y a lo mejor más que haya explicaciones, sí veía uno el testimonio y de algo le servía a Sí, uno. claro. Mi papá lloviera, tronara o pasase lo que pasase, a las 8 de la mañana los domingos íbamos a misa antes que cualquier cosa, Claro. ¿sí? Con los 8 hijos y ahí íbamos a misa. Entonces era el testimonio en que vas creciendo a querer, no querer, a fuerzas. No siempre quisimos ir voluntariamente, Claro. ni siquiera nos preguntábamos si era por voluntad o no. Pero ahí estaba este movimiento alrededor de la fe, que creces con el Sagrado Corazón en tu recámara, con alguna cruz por ahí, con los rituales de que si pasaba algo había que rezar, que ibas el día 12 de... O sea, crecías dentro de una fe, sí, quizá, yo a veces lo he dicho, que yo soy católica circunstancial, me queda claro, porque circunstancialmente nací en una familia católica, pero que era católica y ejercía el catolicismo. Pero ahora resulta que ya no es así, padre. Ya no es así, ya no. Y que les pregunto a los niños, si quieres ir a misa, no lo quiero, porque ni siquiera saben qué es. Así es. ¿Sí? Entonces, esta es una oportunidad, la Semana Santa, quizá, que aunque andemos de vacaciones, podamos hablar, quizá de una estrategia diferente, padre, de decir, no siempre tienes que estar dentro de lo que es la cúpula de la iglesia para tener la oportunidad de vivir estos ritos. Sí, o sea, por eso hoy queremos los sacerdotes, el obispo, ¿sí? Pues la evangelización, ¿verdad? Otra vez la misión, volver a no suponer la fe. No suponer, no darla por hecho. No darla por hecho, sino hay que preparar, ¿sí? Hay que preparar. Estamos con la evangelización de la Escuela de San Andrés, del señor Prado, y entonces tiene uno de los textos que se llama así, ¿verdad? ¿Cómo evangelizar a los bautizados? ¿Sí? ¿De Pepe Prado? Sí. Ok, yo me hice en esa escuela, Ah, bueno, sí, pues entonces... 3 ejemplares. ¿Sí? Lo conocí en persona. Sí, hace muchos años que vino Pepe Prado. Hace poco también vino. Hace poco, mira, me hubiese dado... Bueno, entonces, evangelizar, ahora es evangelizar a los bautizados. Ahora podemos decir, es al revés. Antes se evangelizaban, se preparaban y se bautizaban. Ahora ya estamos bautizados, pero en un ambiente en el que ya no está la cultura que nos sostenga, la costumbre, la tradición, la familia que nos sostenga en esa madurez y en ese crecimiento de la fe. Y que quizá fueron o fuimos bautizados precisamente de bebés, que ni siquiera fue en conciencia y no tengo la preparación. No tengo la preparación y ya no existen los pilares o los andamios para que eso vaya creciendo como era antes. Por eso hoy se les pide, por lo menos a los papás,
y a los padrinos pues las pláticas presacramentales. Vengan a las pláticas, ¿verdad? Siquiera sepan un poquito qué es lo que van a Ya ven por qué es tan recibir. importante que vayan a las pláticas, y a veces anda uno buscando el papelito a ver quién me lo da sin asistir. Es que no pude. Sí. Sí, es cierto. No es queremos cierto. la preparación, ¿sí? Y al no querer la preparación, pues aquello que se recibe no tiene el sustento, como la semillita que se planta sin haber preparado la tierra, ¿sí? Entonces no va a dar el fruto que debiera dar. Se tiene que preparar, y que es necesario. A mí se me hace simpático que la gente llegue y dice, es que mi muchacho ya está grande, padre, ya tiene 18, 20 años y no está confirmado, y viene el obispo, yo quiero que lo confirme. Le digo, mire, yo estoy viejo, voy a la universidad, ¿sí? Ya tengo 50, 60 años, voy a la universidad y le digo, oiga, yo ya estoy viejo, ya tengo 50, 60 años, Deme un título de médico, de ingeniero, de abogado, porque ya estoy grande. ¿Me lo van a dar? Oye, está muy bueno ese ejemplo. No me lo dan, Claro. porque no está preparado para ejercer la profesión. Pero es que ya estoy grande. Ese no es la excusa. Entonces, el sacramento tiene que llevar una preparación para el que lo va a recibir, si ya es capaz de recibirla, ¿sí? O para los papás y padrinos, cuando el niño no es capaz de recibir esa preparación. Entonces, no es fácil. La Semana Santa, que ya está aquí en puerta, pues es una invitación a todos a participar, ¿sí? Yo sé que vivimos un ritmo de mucho estrés, cansancio, problemas, incertidumbres, tantas situaciones que nos tocan vivir en nuestro tiempo actual, pero necesitamos también nutrir el espíritu. No somos solamente cuerpo, no somos solamente lo que nos ofrece la mercadotecnia y todo lo que nos ofrece las facilidades para los excesos o los abusos, o el disiparnos, como si quisiéramos olvidarnos de todo lo que llevamos diariamente. Sino tiene que ser un momento de encuentro de la familia. Es muy importante el encuentro con la familia, no que yo me voy por mi lado, tú por tu lado, no, encontrarse con la familia. Las vacaciones no significa no hacer nada, sino tener un programa realmente de que restauremos todo nuestro ser integral. Nuestro cuerpo que descanse, sí, pero también que descanse nuestra alma, y que llenemos nuestro corazón y nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu, de aquellas motivaciones que nos permitan seguir viviendo y enfrentando la realidad, porque las vacaciones se terminan. 8 días, 15 días se terminaron, y voy a regresar a la misma vida de siempre, o a lo mejor hasta más complicada, porque ya debo lo que consumía en las vacaciones de manera crediticia, ¿no? A manera de crédito. Ahora ya lo debo, ya aparte de los otros problemas, tengo también que pagar. Ya debo más de lo que... Exactamente. Y regreso más cansado aparte. Y regreso más cansado a veces, y no estoy nutrido espiritualmente para seguir llevando mi matrimonio, el acompañamiento de mis hijos, los problemas del trabajo, las incertidumbres en las que vivimos actualmente. No estoy preparado, y entonces aquello me agobia más. Me agobia más. Por eso la Semana Santa es un momento para nutrir o afianzar los pilares que nos vengan a sostener en una vida de esperanza, en una vida de generosidad, en una vida de confianza en el Dios que dio, en el Dios que hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que hecho hombre, quiso venir a compartir conmigo la existencia, y que vive conmigo, y que con Él hay esperanza, porque aún la muerte ha sido vencida por la vida. Entonces hay esperanza con Él. Sin Él sigo siendo ceniza. Ya no ilumino, ya no doy calor de amor, ya no busco la fraternidad, la unidad, ya no busco la verdad, ya no busco el amor auténtico, ya soy ceniza, estoy apagado. Y no, al contrario, con Cristo vuelvo a ser esa luz para mi familia, para mis compañeros de trabajo, para mis empleados, para mi grupo de iglesia. Vuelvo otra vez a tener esa esperanza.
no por mis fuerzas, sino por la fuerza de aquel con el que me estoy yo uniendo, aferrándome, que es Cristo. Padre, y no se trata nada más de asistir a los oficios, sino reflexionar y dejarse quizá abarcar en la propia vida por todo el sentido que tiene cada acto que va sucediendo. Correcto, sí, tiene las celebraciones es contemplar, digamos, la vida humana, ¿sí?, en un límite, en un extremo terrible, espantoso, que es el que vivió nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en su muerte, ¿sí? Un extremo. Y sin embargo, ver la serenidad, la paz, la confianza, el amor con que lo asume y lo transforma. La muerte ya no es simplemente el destino fatídico que todos tenemos que enfrentar, sino ahora la muerte viene siendo transformada como la expresión de el gastarme por amor. El gastarme por amor. Sí, por la entrega. Híjole, qué fuerte la frase, el gastarme por amor. Hablábamos en un principio del amor oblativo de Dios, ¿sí? Que es entregarnos todo. Aún nos sigue costando como seres humanos, y yo creo que nos va a costar hasta el último día el decir, siempre digo, ahí voy a poner aquí de ejemplo mi propio matrimonio, no, a veces un día que él estire y otro día yo estiro, ¿verdad? Y ahí vamos en el estire y el afloje. O sea, nos cuesta decir, voy a gastarme por amor. Gastarme por amor. Sino el don de sí mismo no es fácil. No es fácil porque somos frágiles y al decir frágiles, ¿somos débiles? Al decir frágiles, yo me refiero que no somos Dios. Que no somos Dios, somos débiles, sí, somos humanos y somos sí, frágiles. ¿qué quiero? No soy Pues Dios. Sí, no soy Dios. No soy Dios. Entonces, no soy Dios. Hoy amanecí de muchas ganas, de mucho entusiasmo y todo. Mañana a lo mejor no amanezco con las mismas ganas, el mismo entusiasmo. ¿Sí? Y quiero dar, pero a cambio de algo. Sí, Esa es mi naturaleza. Es mi naturaleza. No soy Dios. Esa es la verdad que tenemos que aceptar. No soy Dios. No soy Dios. Quisiera ser Dios, pero no soy. Entonces, esa es la fragilidad. Pero Cristo viene con su vida divina a través de los sacramentos y me comunica esa vida divina y esa esperanza que con Él sí puedo alcanzar lo que mi corazón anhela. Padre, y hablando ahorita de esto, realmente lo sabemos y lo sabe la propia Iglesia porque estamos en crisis. Estamos en crisis y me puedo incluir como padre, como abuelo, estamos en crisis de la pérdida de valores, de que se va buscando la fortaleza, de que si algo tenemos miedo los adultos es que nuestros jóvenes busquen la fortaleza en el alcohol, en el vino, que es lo mismo, en el alcohol y en las drogas, en la sexualidad, en la diversión, en perderse para ver la realidad, y no les hemos mostrado o no les hemos enseñado a encontrar que una de las fortalezas que pueden encontrar precisamente es en la fe, en las creencias, en la divinidad. ¿Sí? Y regresamos. Amigos, estamos con el Padre Martín Favela hablando sobre los días santos y estábamos en esto de que a veces no los hemos tomado a los jóvenes, enseñarles dónde pueden encontrar lo que andan buscando en otro lado. Y decimos otro lado desde el alcohol hasta las drogas, hasta los amigos, y nos quedamos con la angustia los padres, los abuelos, y en el hubiera, ¿cómo no hice? Y creo que esta Semana Santa es una oportunidad, Padre, también para enseñarles que su fortaleza la pueden encontrar en su fe. Sí, si me permite, yo quisiera retomar la Cuaresma. Claro. Y
y la Pascua, ¿no? Ajá. La Cuaresma, litúrgicamente hablando, son 40 días y la Pascua son 50 días, 90 días del año. Este tiempo litúrgico, igual que lo que es Adviento y Navidad, la Iglesia nos presenta en estos poquitos días, 90 días de los 365 días, nos presenta un resumen de lo que es la vida humana para el creyente. Es decir, nuestra vida, pocos o muchos años que vivamos en el tiempo, para los cristianos, tienen que terminar en la Pascua con Cristo. La vida nuestra es una cuaresma, un encuentro con Cristo, un dejar que Él encienda mis cenizas con el fuego de su Espíritu, con el fuego de su presencia en mí, y que permita ser luz, permita ser amor, permita ser unidad, permita ser yo mismo, ¿sí? Yo mismo ser esa entrega que me va consumiendo en el amor, en la satisfacción, en la felicidad. No esperar a que llegue la muerte, a que llegue la eternidad, sino ya desde ahora voy experimentando que esa meta a la que yo voy, que es la Pascua, la resurrección, la gloria, el cielo, la comunión con Dios de manera plena, que es mi anhelo, porque solamente ahí voy a encontrar lo perfecto, que no lo encuentro en este mundo, lo perfecto y lo definitivo. Este caminar de la Cuaresma litúrgicamente es pues un símbolo de mi vida, los años que dure, 10, 30, 50, 90 años, tiene que tener como meta la Pascua, o sea, no perder de vista que yo estoy llamado al triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y la muerte, y al triunfo de la vida, al triunfo del amor, al triunfo de la comunión con el Padre y el Espíritu Santo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces hay que tener esta visión de conjunto. Es verdad, seguimos en el tiempo y sufrimos las derrotas del mal. Es el primer domingo de Cuaresma que nos dice: tú sigues siendo una criatura y sometido a la tentación, pero si pierdes de vista la meta, la tentación te cautiva y cautivar es sinónimo de apresar, de esclavizar, te cautiva y te quedas y pierdes la meta a la que vas. Y repito, la meta no solamente está hasta el final de mi vida, no sé cuánto será mi existir en la tierra, pero esa meta viene y me alcanza por medio de Cristo resucitado en la iglesia, a través de los sacramentos, del Evangelio, a través de las obras de caridad, de vivir el amor, que lo recibo a través de otras personas y que yo lo comunico también a través de las obras de caridad para otras personas, y que eso va dinamizando mi vida y va dándole un sentido de satisfacción, un sentido de alegría, de gusto, y de decir con qué pocas cosas se puede hacer feliz a otras personas. A ver, padre, entonces el hecho es que es algo tan complejo, porque para empezar, en este momento que yo pienso en la resurrección, estoy hablando de la muerte, y resulta que estoy dentro de una sociedad en que no quiero hablar de la muerte, ¿sí? En que es un tema que no nos gusta abordar, pareciese que nos da miedo, pánico. Los jóvenes con los niños, que no hablen de la muerte, porque nos angustia. Y usted lo que me está diciendo es que si yo pienso en esto, va a ayudarme a transformar el camino, ¿sí? Por eso lo voy a vivir desde ahorita, pero para transformarlo, para estar preparado para ese momento. Pero tengo que hacerlo presente, lo primero que tengo que hacer es hacer presente esa resurrección. Es que ahí cambian las categorías, por eso la importancia de vivir la Semana Santa. Cambian las categorías. La muerte ya no es el acabose, sino es el paso del tiempo a la eternidad, tomados de la mano de Cristo, que ha vencido la muerte, para entrar en su triunfo.
Pero no es solamente en el momento en que se me acabe el tiempo y comienza la eternidad, sino este paso yo lo doy todos los días. Todos los días lo doy cuando en mi oración, en la Santa Misa, en mi comunión, en mi confesión, en los sacramentos, yo doy este paso y digo, estoy tomado de aquel que ha vencido. Frente a esto que me abruma, frente a esto que me parece imposible, estoy tomado con aquel que ha vencido estas limitaciones. Y inclusive el sufrimiento físico, las enfermedades, las penas morales, las decepciones amorosas, el cansancio, el peso de la rutina a veces, de las responsabilidades, de las obligaciones, de los compromisos, tomados de la mano de Cristo tienen otro sentido, porque entonces es esta oportunidad que estoy recibiendo, tomado de la mano de Cristo, que lo puedo transformar. A veces con esa esperanza que me da la creatividad para encontrar una solución, o a veces para vivirlo. Ayer me encontraba yo un jovencito de escasos 22 años y traía su bastón, muy delgadito. Y ya me acerqué y dije, fue en un funeral que era suyo el joven que murió de 21 años, porque broncoaspiró. Entonces dice, pues era mi amigo, padre, pero pues éramos como hermanos. Le digo, ¿y por qué trae usted el bastón? Le digo, dice, es que me detectaron hace 1 mes y medio cáncer aquí en el fémur. También un muchachito de 22 años. Vivir estas realidades sin fe, sin esperanza, solos, digamos así, ¿cómo se puede? Tengo una amiga que tiene ya 3 meses, también con cáncer, internada, inconsciente, porque pues primero le tuvieron que intubar y eso la sedaron, y tiene nada más una hija con un nieto, y ahí están al pie, ¿sí? Al pie de aquella cama de dolor, de sufrimiento, día y noche, cuidándola, ¿verdad? Y digo, ay caray, ¿cómo se puede ser generoso? ¿Cómo se puede corresponder al amor si no tenemos un prototipo que es el amor mismo que se hizo carne y que asumió nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros dolores, para transformarlos en expresión de amor, en esperanza de vida, en entrega generosa que da crecimiento al ser humano? Es una paradoja, o sea, parece una contradicción, que mientras el hombre más se repliega en sí mismo, en su satisfacción, en su gusto, en su comodidad, en su egoísmo, más se pierde, más vacío se siente. Y mientras más sale, cuesta el compromiso, cuesta el involucrarse, cuesta el donarse, el renunciar a tantas cosas para ayudar a otra persona, cuesta. Pero qué satisfacción tan grande da. Porque al salir es cuando te encuentras con el otro. Y el otro me hace que me encuentre conmigo mismo. Sí, ahí porque me hace la otredad. Me hace capaz de descubrir la grandeza de lo que yo soy, de lo que yo soy capaz. Padre, pero resulta que pensamos que el encontrarme con el otro es para divertirme. Y si no me voy a divertir, como que ¿para qué me encuentro con el otro? Y no pienso que el encontrarme con el otro es para crecer juntos. Esa es una de las, diríamos, de los engaños de nuestra cultura actual, ¿no? O sea, en la diversión es lo máximo que puedes encontrar en este mundo, la diversión. O sea, desvíate de la verdad, desvíate de la realidad, piérdete. ¿Sí? Y decimos, si no es nuestra inteligencia capaz de entender la realidad en la totalidad de sus factores, pues caigo en esas ideologías y me doy cuenta que no es verdad. No es verdad. Ejemplos tenemos muchísimas personas que decimos, si tenía todo,
lo material, y terminó quitándose la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba vacío por dentro. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Si tenía todo, si era un famoso, fama, dinero, riquezas, riquezas, placeres, todo, y termina quitándose la vida. O un jovencito, una persona fuerte, con toda la capacidad de enfrentar retos y desafíos, y quitarse la vida. Digo, nadie podemos decir que no nos la vamos a quitar, pero al menos no está dentro de nuestro proyecto, ¿sí? No está dentro de nuestro proyecto, sino contemplando a Cristo, cómo asume el sufrimiento, cómo asume la traición, el abandono, la decepción de tantas cosas, cómo las asume, nos da fortaleza y nos dice: en esta situación difícil que yo estoy viviendo, no la estoy viviendo solo. Por eso Cristo la llenó con su presencia. Cristo resucitado la llenó. Aquí está. Y Él mismo nos lo dice en el Evangelio: yo estoy en el desnudo, en el sediento, en el enfermo, en el preso, en el peregrino. Yo estoy ahí. Y eso se nos olvida a veces. O sea, Cristo está en mí. Y está no para suavizar mi existencia y mi vida solamente, sino para decirme: conmigo también tienes la vocación, el llamado a la victoria, al triunfo. No es el mal, no es esto que estás pasando quien tiene la última palabra. La última palabra soy yo, y es palabra de vida, es palabra de gloria, de resurrección, de triunfo. Por eso Cristo nos enseña a transformar la muerte, como decía hace un momento, en entrega de amor, ¿sí? Morir entregándome por amor. No un morir porque, pues aquí estoy esperando que me llegue la muerte. O va a llegar la muerte y tengo que aprovechar y disfrutar todo lo de este mundo porque nada más esta vida existe. Tenemos que encuadrar nuestra existencia en esas categorías: tiempo y eternidad. Porque si nada más las encuadramos en el tiempo, entonces sí, nos volvemos salvajes. Claro, porque el tiempo es lo medible, lo que inicia con mi fecha de nacimiento y termina cuando yo me muera. Y la eternidad no tiene límite. No tiene límite, pero entonces si yo nada más encierro mi existencia en el tiempo, entonces digo, pues nada más esta vida voy a vivir y hay que... Me voy a los excesos, a los abusos y a los pleitos y a todo lo demás porque yo quiero tener todo, ¿sí? Y si el otro también lo quiere tener, entonces empiezan los conflictos y los pleitos. Pero si yo encuadro mi existencia en que no solamente estoy hecho para el tiempo, sino para la eternidad, por lo que decíamos, nuestra condición de espíritus encarnados, y que el espíritu no termina, no se corrompe como el cuerpo, entonces tengo que pensar en que estos anhelos que llevo yo y que no se satisfacen en este mundo, el anhelo de un amor verdadero, el anhelo de una honestidad, de una justicia, de una paz, de la belleza, de la santidad, no los alcanzo aquí en el tiempo. Entonces, pero hay alguien que me dice: tú no dejes de contemplar mi mirada de amor por ti y de misericordia, que yo te los regalo. Y efectivamente no lo dice, pero yo creo que también tenemos un problema de origen, que no hemos identificado lo que es creerle a Él y creer en Él. Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Porque podemos creerle, pero si no creemos en Él, vana es nuestra fe. Claro, sí, son las dos cosas. Tenemos que creerle en lo que Él nos dice y creer en Él, en el confiarnos, en el abandono. Y entonces, si yo estos días santos, que con toda la iglesia se produce, por decirlo así, una sinergia, un tiempo que la iglesia ha marcado, en los que nos unimos de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones, nos unimos en estas celebraciones de oración, de plegaria, de recogimiento,
Y son una lluvia de gracias inmensas en las que yo empiezo a confiarme, ¿sí? A confiarme. Y si las desaprovecho, pues sí, puede ser que yo aquí lo tenga en la cabeza muy claro, pero no llega al corazón. No llega al corazón. Es lo que nos sucede muchas veces, ¿sí? Yo sé que me voy a morir, pero no lo creo. No lo y entonces creo. sigo viviendo, Sí, no lo creo. como si tuviera toda la vida, Toda, sí. sí. Y entonces sigo murió, dejando todo para mañana. sí, se murió el otro que tiene 15 años, 20, 30, 40, 90 años. Sí, pero bueno, pues encuentro una causa por la que se murió, que yo no estoy en esas circunstancias y por lo tanto yo no espero morir, ¿verdad? Pero es tan frágil nuestra vida en el tiempo que en cualquier momento se nos va a terminar. A nosotros, a nuestros seres queridos, que es lo que más nos va a doler. Morirnos nosotros no nos va a doler, en el sentido de que pues damos el paso a la eternidad, pero... A lo mejor la agonía es larga, sí, pero es eso, un lapso de tiempo, volvemos a lo medible. Sí, volvemos a lo medible, ¿sí? Y aun cuando pues no estoy muerto, cuando estoy agonizando no estoy muerto, ¿verdad? Y ya muerto me voy a dar cuenta que estoy muerto, pero es esa meditar sobre lo que soy, ahondar en lo que soy. Y volvemos aquí si no tenemos un proyecto de vida, ¿sí?, que integre lo que soy y lo que anhelo, lo que quiero, para mí, para los míos, para los que amo, para mi sociedad, pues me voy aislando en una burbuja con los que compaginan en mi corta visión de vacío, ¿sí?, de vacío. Y que en lugar de ayudarnos a salir, nos vamos hundiendo cada vez más, porque nos vamos haciendo dependientes de aquello, de nuestra comodidad. De nuestra comodidad, pero ahora resulta que yo siempre he estado en desacuerdo que en el tema de que de religión y de política no debe de hablar uno, no. Hay que hablar. Sí. Hay que discutir, sí, hay que discutir. No se con trata respeto, pero con hay que respeto, hablar. pero hay que hablar. Claro. Hay que poner mis creencias sobre la mesa y los porqués, porque si no, siempre estamos en medias verdades, padre. Así es, y ese es el relativismo en el que vivimos ahora, ¿sí? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada quien tiene su verdad, y eso es una falsedad espantosa, porque no es cierto. O sea, existe la verdad, 2 por 2 son 4, y no se puede construir un edificio, una carretera, un automóvil, si no hay verdad, porque ¿cómo le va a hacer el ingeniero para calcular el material que se necesita, las resistencias de los materiales, si no hay verdad de que este material es tanta resistencia, si estas son las dimensiones, como ahorita hermosamente me explica usted estos retablos, ¿verdad? Que quedaron justo, ¿sí? Sí. Como si los hubiera mandado a hacer aquí, para estas 2 paredes que tiene aquí de fondo su casa, ¿verdad? Entonces, si no hay la verdad, ¿sí?, entonces también en estas que son discutibles, sí son discutibles, pero tenemos la capacidad de ahondarlas, ¿sí? Claro, cada objeto que tratemos, cada tema que tratemos, tendrá su metodología de cómo llegarle. Y siempre con el respeto, porque padre, yo creo que también en eso nos amparamos, ¿sí? Mucho. No, es que de religión no, pero más que hablar de religión hay que hablar de espiritualidad. Sí, porque iniciábamos, al principio hablábamos de este cuerpo y espíritu. No somos entes vacíos, no somos cuerpos que se dejan llevar nada más por su instinto. Tenemos el espíritu, tenemos el ánima, el alma. Lo que nos ¿sí?, anima. Lo que nos anima a vivir. Así es, pero pues estamos dentro de esta dictadura que decía el Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. O sea, que pareciera que en esta tolerancia donde todo se permite, ¿sí?, causaría un ambiente de paz y de armonía, y resulta que es una tiranía, porque
dentro de, sí, todos, cada quien tiene su verdad, sí, pero yo no tolero que tú hagas eso, yo no tolero que tú soportes, que tú pienses así. Terminamos siendo dictadores en el sentido de que yo quiero que pienses como yo o que me respetes, ¿sí? O dictadores, o de una manera nos vamos aislando individual, como tú no piensas como yo y yo no pienso como tú ponte en aquella esquina y yo en esta esquina. Y yo en esta esquina. Y con el tema de que no debo de, pareciese ser que hablar de religión es una agresión, y a los jóvenes no quieren, no, yo de religión no, porque mucho de las enseñanzas que hoy se les dan habla de esta relatividad y de que no todo lo que te digan lo debes de creer. Entonces no, hasta que estés grande, que él sepa lo que va a hacer, que él decida, pero nunca le damos las armas de qué decidir. Yo digo, pues tú decides cuando te voy poniendo en la mesa el pan y la naranja, pero si nunca te puse ni el pan ni la naranja, pues vas a decidir seguir decidiendo por la comida chatarra. Así es, sí. así es. O sea, si no planteamos, ¿sí? Puntos de referencia precisos, claros, concretos, y que de alguna forma convenzan, pues la otra persona no dice, pues no, yo me voy por lo más fácil, por lo más cómodo, sin pensar que no estamos hechos para lo cómodo. Estamos hechos para la exigencia. Es la exigencia lo que hace crecer al ser humano. ¿Y cómo sacar de la comodidad precisamente ahora en esta Semana Santa? Dice uno, no, es que ¿por qué se van por lo cómodo, por la fiesta, por todo? En decir, es una semana, es más, ni siquiera es toda la semana, son... Es el triduo sacro. El triduo sacro, ni siquiera toda la semana, ¿sí? Es el triduo sacro de decir, hombre, regálate, porque no se los vas a regalar a nadie. Es regalárselos a uno mismo. A uno mismo. El viernes, sábado y domingo. Ese es el triduo sacro. Viernes, sábado y domingo. Repito, para los judíos comienza con la tarde anterior. Del miércoles. Del día anterior, del jueves. Del jueves, perdón. ¿Sí? Ya el jueves en la tarde ya es viernes. ¿sí? Ya el viernes en la tarde ya es sábado. Ajá, ¿sí? ajá. Ya el sábado en la tarde ya es domingo. Ya es domingo, sí. Entonces es el triduo sacro. Son 3 días de meditación, de contemplación, de oración, de adoración y de decir, este misterio o esta realidad que el Hijo de Dios hecho hombre quiso vivir es lo que yo vivo todos los días, y que sin Él no tiene luz, se vuelve absurdo, ¿sí? Porque todos sufrimos traiciones, caídas, injusticias, engaños. Bueno, todas las cosas que Él sufrió, las sufrimos nosotros. Pero si no están iluminadas por Él, nos ahoga, nos asfixia. Y quizá, Padre, ahorita que decía, todo el mundo sufrimos las caídas, las injusticias, el ver que Dios hecho hombre en Jesús vivió su humanidad como muchos de nosotros. No las vivió como muchos de nosotros, las llevó hasta el extremo, ¿sí? Pero lo que sí quizá nos lleve a reflexionar de decir, y con qué poco me quejo yo, ¿verdad? ¿Con qué poco me quejo? Qué poco, al verlo a él hecho hombre, haber sufrido tanto, ¿sí? No fue nada más la pasión de 3 días, ¿sí? Sino la pasión es desde el momento que se hace hombre, porque si es Dios y venir a encerrarse en el seno de una mujer, ¿sí? De la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo, desde ahí comienza, ¿sí? No está bien la expresión contraerse, ¿sí? Contraerse a la condición de criatura, siendo el creador, ¿sí? Sí. Es algo realmente que no está fácil, ¿sí? Y hacer que desde esa condición humana haya esa obediencia
en todo, esa compaginación de la voluntad humana con la voluntad divina, de su obediencia, de su santidad, de su entrega, no está fácil, no está fácil. Hoy nosotros vivimos, gracias a Dios, muchas comodidades, mucho confort, pero hace 2000 años, vivir, ¿sí? Dios hecho hombre, vivir las condiciones de los hombres de hace 2000 años. Y en una situación socioeconómica no muy agradable. No muy pujante. Sí, no muy pujante, o sea... Sí. No nada más pensar, sí, eso me llama mucho la atención, ¿verdad? No había celulares. A ver, ¿quién vive hoy sin celular? Sin internet, sí, sin coche, o no propio, digo, a lo mejor público, ¿verdad? Sin siquiera las ropas que podemos traer hoy, ni los zapatos, sin el papel ni sanitario, vamos a ponerle ya con eso, ¿sí? Sin el agua corriente que llega hasta la casa, el agua potable, caliente, fría, ¿sí? El gas, etcétera, todo lo que las comodidades, no tener todo eso, ¿sí? No tener la tiendita de la esquina. De la esquina, el Oxxo, ¿sí? de la esquina que corro y ¿sí? encuentro lo que no sea. No tener todo eso, ¿sí? No tener todo eso, sino someterse, vivir según sus circunstancias, su tiempo, su espacio, de hace 2000 años en un pueblito, en una provincia del Imperio Romano que era Palestina, de los pueblos más atrasados, que la historia ni siquiera lo menciona ese pueblo, ¿sí? Ni siquiera menciona al pueblo de Israel, porque pues, era un pueblo que no contaba en el concierto de las naciones o en los pueblos por nada contaba. Estaba excluido. Sí, sí, totalmente. Lo único que tenía de asombroso es que pues había profetas y a veces había milagros en ese pueblo, ¿verdad? Tenían una historia asombrosa, pero de ahí en fuera no contaba en nada. No contaba en nada. No era como otros pueblos que tenían grandes guerreros o producción de metales preciosos o de... No, es que aparte de que no contaba, es que no contaba porque también era pobre, ínfimamente pobre. Así sí, es. Sí. Con una pobreza extrema. Una pobreza extrema. Y en esa situación él vive. Entonces, aquí lo que hay que tomar es eso, tomar y decir, gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy, gracias por las personas que me rodean, gracias. No está el cristianismo en contra de disfrutar y de vivir lo hermoso de este mundo, no, porque Dios hizo un mundo bueno. Pero lo que sí tenemos que hacer es que no nos cautive, absorba que no nos cautive, que no nos trunque, que no nos trunque nuestra visión de que no somos de aquí. Vamos de paso. Y eso duele mucho. Duele. Vamos de paso, ¿sí? Vamos de paso y lo que viene es continuación de lo que yo he vivido, del modo como yo he vivido aquí. Si he vivido en esa indiferencia y en esa lejanía de Dios, no espere yo vivir allá en plenitud con Dios, ¿sí? Si mi camino ha sido de oscuridad para los demás y para mí, pues la oscuridad continuará. Padre, y yo creo que también aquí habría que recalcar que el vivir este triduo siempre será con la visión de que llega el domingo, que llega la resurrección, que llega la luz. Sí, de pensar desde ahorita quizá que este triduo es como la noche más oscura que hemos tenido, la noche en que nos hemos preocupado por el hijo, por nuestras enfermedades y simplemente estamos esperando que amanezca. ¿Sí? Así va a suceder, va a amanecer. Va a amanecer. Pero para que amanezca tenemos que vivir la oscuridad. Sí, creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, decimos en el credo, ¿sí? Pero tenemos que dar ese paso. Yo les digo, la muerte es como una puerta en la que se termina el tiempo y al abrirla comienza la eternidad. Entonces, tenemos que tener esa confianza. Pero no me puedo saltar, me quedé pensando así en la puerta,
Digo, pero no me puedo saltar la noche. No, la noche es la No, puerta. sí, la noche es la puerta, pero no me la puedo saltar. No. No puedo decir, llego y abro la puerta sin vivir la noche. No, tengo que pasar por esa puerta. Ese canal. Esa puerta que es el último paso que me introduce a la eternidad, ¿sí? Y que me desprende del tiempo y de lo material, diríamos así, ¿sí? Me desprende y eso es un desgarre. ¿Sí? Es donde te vas a desnudar. Es un desgarre, sí, es un desgarre. Ahí no pasan ni las alhajas que le pongan en el dedo al muerto, ni las cuentas de banco, ni las botellas de vino, ni la música que le llevaron al panteón. Ahí no pasa ya nada de este mundo. Todo lo que en este mundo era útil, a partir de ahí ya no se necesita. Más que lo que en el corazón, en el alma, hayamos formado a imagen o en la compañía de Cristo. Y de manera individual. Sí, es una responsabilidad. Oiga, padre, porque no sé, a lo mejor voy a decir algo fuera, pero ni siquiera todas las misas que mandemos a hacer por el difunto ya no me van a valer, ¿sí? Lo que hice yo es lo único. Bueno, nosotros creemos que sí hay un auxilio. Antiguamente se llamaban las postrimerías, o sea, lo último, ¿sí? Ajá. Lo último. ¿Qué es lo último? ¿Sí? La muerte, ajá, el infierno, el purgatorio y la gloria, ¿sí? Eso es lo último que nos espera. Por eso ahorita decía, es que tenemos que tener esta visión de conjunto de este tiempo litúrgico de la Cuaresma y la Pascua. Mi vida es una Cuaresma, una oportunidad para encontrarme con Cristo en la caridad, en los sacramentos, en la meditación de su palabra, para luego llegar, cuando se acabe mi tiempo, llegar a la Pascua, a la resurrección con Cristo, a la fiesta. Pero ya no me voy a poder regresar si veo que no, fíjese que no hice lo suficiente, ya no me puedo regresar. Se acabó mi Cuaresma y si la viví bien, ya todo dar. Si no la viví bien, pues si la viví sin unión con Cristo, existe el juicio. Existe el juicio. Entonces, el juicio donde se nos va a mostrar lo que somos, ¿sí? Esto eres tú, esto viviste tú, esto eres tú. Y ve lo que yo esperaba de ti. O sea, yo te doy la oportunidad de... O a lo mejor no lo que esperaba, para lo que te di todos los dones. Todos los dones y las oportunidades. Las oportunidades. ¿Sí? Esta es la belleza, ¿sí? Que pudiste haber sido y no quisiste serlo. Entonces, tu amargura será precisamente el remordimiento eterno de no haber aceptado esto. Entonces nosotros creemos que después del juicio viene si la persona murió en gracia de Dios, bueno, a lo mejor no alcanzó a purificarse totalmente en el tiempo, y viene el purgatorio, donde hay que limpiarnos, hay que desprendernos completamente de aquellas cosas. Y ahí las almas del purgatorio sí pueden recibir nuestro auxilio. Estamos en el año santo de la esperanza y las indulgencias son eso. El pecado lleva ofensa y daño. En la confesión se me perdona la ofensa, pero no el daño. Es como... A ver, esto es interesante. Se me perdona la ofensa, pero no el daño. El daño hay que repararlo. Hay que repararlo, sí. Yo les pongo un ejemplo, ojalá nunca me suceda, ¿verdad? Yo llego y choco su automóvil de usted, último modelo, ¿sí? Usted se baja molesta, incómoda, porque pues, por supuesto uno esperaba un golpe. Claro. ¿Sí? Y ve su carro con una bolladura tremenda, y yo me bajo y digo, ay, disculpe, es usted. Pues bueno, lo perdono, ¿sí? Bueno, ahí nos vemos, muchas gracias, usted un encanto, un amor. Pero me paga. ¿A qué? Oiga, ¿a qué lo vamos a llevar a la agencia o a algún taller de renombre para que me lo dejen otra vez bien? ¿Sí? O sea, le perdono la ofensa que me hizo de dañar mi automóvil, ¿sí? Sí, así es. Pero me tiene que restaurar. Restaurar, claro. Y así, igual que los clavos que ponemos en una pared, ¿sí? Los podemos quitar. Es el pecado que la ofensa que hicimos a la pared la quitamos, pero ahí queda el daño. Sí, ahí queda el agujero, hay que restaurar, ¿sí?
Hay que resanar. Hay que resanar, exactamente. Y todo pecado causa un daño. Todo pecado causa un daño. Pensamiento, palabra, obra, omisión causa un daño. Y ese daño lo tenemos que restaurar con la penitencia, con el amor en esta vida, o si no después. Si tenemos la gracia de ir al purgatorio, y hay esperanza de llegar al cielo. ¿Sí? Entonces, las indulgencias, ¿qué son? Este poder que tiene la Iglesia, que Cristo le dio, lo que ates en la tierra lo ato en el cielo, lo que desates en la tierra lo desato en el cielo. Este poder que tiene la Iglesia y que el Papa lo concede cada 25 años de manera ordinaria y a veces de manera extraordinaria, como sucederá ahora en el 2033, que serán los 2000 años de la muerte de Cristo. Será un año extraordinario también, año santo extraordinario. Y reparte las indulgencias, es decir, las gracias, los dones, los méritos de nuestro Señor Jesucristo y de los santos, para que nosotros seamos, a través de una buena confesión, perdonados en la ofensa y perdonados también de la pena o del daño que hemos causado. ¿De la reparación? De la reparación. Se nos concede se nos concede el que también la pena que merecíamos por el daño que no tenga que pagar el daño que hice del carro. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Fíjese, no había entendido yo lo que era la entonces, indulgencia. Por eso vienen estas condiciones para ganarlo. Aquí en Durango, pues es la puerta de la catedral y del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Un peregrinar de aquí de San Juan de Dios a la catedral y el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la otra es debidamente confesados, comulgar, asistir a la misa, comulgar, rezar por las intenciones del Santo Padre, las obras de misericordia y esa peregrinación. Son 5 cosas y se puede ganar todos los días, por uno o por los fieles difuntos, por las almas del purgatorio. ¿Sí? A veces, pues ya pedí por mis papás, por mis abuelos, pues podemos poner las indulgencias, es decir, en las manos de la Virgen María, Nuestra Señora en su advocación del Carmen, y tú, Madre Santísima, aplícalas a las almas que más las necesiten o que con ellas tenía yo algún vínculo de amistad, de gratitud, de mis bienhechores que ni cuenta me di, que fueron mis bienhechores claro, que ni cuenta me di. Mis maestros, o los que prepararon a mis buenos maestros, o el comerciante que me vendía determinadas cosas, que me surtía determinados productos, o el taxista que me trasladó en una urgencia que yo tenía una prisa y que me llevó bien. No sé, tú aplícalas a quien tú quieras. A quien las necesite. A quien las necesite. Tenemos esa oportunidad todavía hasta el 6 de enero del 2026. Entonces es el año de la esperanza. Pero yo creo que lo más importante es por mí, por mis propios pecados. Sí, por mis propios pecados. Sí, o sea, no puedo pedir por los pecados de otros si no es sanado, si no es reparado. No voy a ir a decir que pago su choque si no he pagado al que le choque en la esquina yo. Así es. Sí, entonces necesito, se aplica por uno. Sí, y luego por los demás. Puede ganar uno por uno en un solo día y después los puede ganar por las demás, por las ánimas benditas, por los difuntos. Y ¿por qué tocamos este punto? Porque es necesario descubrir la integridad del ser humano. ¿Sí? No soy solamente cuerpo, no soy solamente sentidos. Tengo algo más profundo. ¿Sí? Algo más profundo. Y eso solamente se descubre, se valora en la meditación, en la introspección, en la oración, y en la ayuda de los demás, en el testimonio de los demás, de verlos. No testimonio en el sentido moral de que son muy buenos, no, en el testimonio de que ellos también son capaces de mostrarme cómo se puede trascender a través de la oración. De Santa Teresita del Niño Jesús, en Vida de un alma, que es su biografía, narra una anécdota muy bonita. Ella quedó huérfana de mamá siendo niña y dice que su papá la llevaba a la misa siendo niña los domingos, y aquel hombre fuerte, rudo, exigente,
veía en la misa, la niña no entendía nada de la misa, era en latín, pero cómo aquel papá entendía el misterio que se estaba celebrando, y dice, y mi papá se transformaba en la oración, dice. Y yo esa experiencia también la tengo, cuando era yo niño pequeño, ¿sí? 3, 4, 5 años, ¿sí? Mi papá siempre, antes de salir a trabajar, ¿sí? Él usaba sombrero, usaba tejena, siempre se dirigía al crucifijo en la cabecera de la cama, ¿verdad? Y antes respetuosamente se quitaba la tejana y se santiguaba, ¿verdad? Se persinaba. Y era una transformación, o sea, un decir, la vida no la enfrento yo solo, ¿verdad? Y se transformaba porque del hombre quizás rudo que salía sí, fuerte, trabajador, a trabajar, se transformaba, sí. Y se transfiguraba. Se transfiguraba, exactamente, esa es la palabra, se transfiguraba. Sí. Sale la bondad. Sale la bondad y al bondad. Inclinarse, o sea, sí. Claro, lo estoy imaginando y de veras, ya cuántas personas vemos que se transforman. Nosotros mismos en el momento en estar en oración, dice uno, y esto que oro no sería capaz yo de orarlo por mí misma. Sí, es cuando entiende ahí uno la transfiguración. La transfiguración de somos capaces, y cómo aquello da una paz. No quiero decir que sean santos, no. Como quisiéramos decir, o a veces tenemos un concepto equivocado de santo. El santo es el que no peca, el santo es el que no se equivoca, el santo es el perfecto. No. Pero ahí tenemos a San Agustín, que lo puedo amar tremendamente, porque nos muestra su humanidad. Tenemos a San Ignacio Loyola. A tantos. Sí, tantos santos que vivieron una vida muy azarosa. Por no ponerle otro, muy humana. Muy propia de su tiempo. Muy propia de su tiempo, pero que dieron al encontrarse con Cristo, su vida se les transformó. Y transformaron la vida de muchas otras personas. Pues, Padre, ¿qué crees? Se nos terminó el tiempo, es más, ya nos excedimos, ¿sí? 2, 3 minutos, se nos terminó, y yo creo que con eso nos quedaríamos. Dejémonos transfigurar nosotros mismos esta Semana Santa, dejémonos tocar por la palabra, por las enseñanzas, por los evangelios, y permitámonos abrirnos los corazones y decir, también en mí que se haga tu voluntad. También, pero no una voluntad resignada, sino una voluntad amorosa. Confiada de que tú tienes mejores cosas que las que yo puedo pedirte, mejores cosas para mí que las que yo creo que son las mejores, ¿sí? Y habrá tiempo, darse el tiempo, aunque sean vacaciones, aunque sea descanso, aunque sea lugar de playa o de montaña o lo que sea, momento. Hay momento de hacerlo. Y si lo hacemos con la comunidad nos va a enriquecer. Sí, Padre, dejémonos transfigurar y esperar el día de mañana para maravillarnos lo que Él puede hacer con nosotros. O el momento siguiente. El momento siguiente. Porque siempre nos dan nuevas oportunidades, siempre. No se cansa de perdonar. Amigos, muchísimas gracias por permitirme estar en sus hogares. Gracias por compartir estas enseñanzas, Padre, por todo lo que de ello nos va a quedar en el corazón, y que podamos decir, di un paso más. Le dije sí. Y mañana le volveré a decir que sí, porque me volveré a caer. Amigos, muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted también. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política, y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.